Cuando vivimos situaciones difíciles, muchas veces la respuesta más tentadora es huir, escapar. ¿Por qué? Porque nos basamos en nuestros temores, en esos temores que quizás desde niños llevamos dentro, heridas que llevamos en nuestro corazón y que derivan en temor al rechazo, temor al abandono, temor a ser heridos una vez más, temor a qué sé yo. Según lo que tengamos en nuestro corazón, ese temor pues se experimenta y se vive en cada una de esas situaciones. En primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto puede abarcar tanto en nuestras vidas, porque cuando no hemos madurado verdaderamente en el amor de Dios, en sentirnos amados verdaderamente por nuestro Señor, caemos y cometemos tantos errores por decidir desde el temor y no desde el amor, creyendo que merecemos castigo cuando Dios no busca eso. Él ni nos juzga ni nos condena. Él nos ve desde su amor eterno. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de una mujer egipcia, esclava, que se llamó Agar. Fue la mamá de Ismael, el primer hijo de Abraham, y tuvo que vivir distintas situaciones que quizás ella no buscó por ser esclava. Ella no decidió quizás estar en medio de todo eso. Sin embargo, ella sí podía decidir cómo encarar esas situaciones. Ella mostró la tendencia a huir. Sin embargo, la situación que les voy a plantear hoy, el relato que encontramos en la Biblia, en Génesis 21, del versículo 8 en adelante, nos muestra que más que huir por su propia decisión, ella prácticamente se vio orillada a tomar esa decisión, de irse de repente con su hijo, aún estaba relativamente pequeño. Tuvieron que irse al desierto y a la deriva. De hecho, en la Biblia se nos dice que andaban errantes. Esa palabra que representa a muchos de nosotros cuando estamos en medio de una situación de angustia, de tristeza, de abandono, de huida, de escape, porque nos sentimos a la deriva. Así andaban ellos, en medio de un desierto que parecía que no tenía fin, un desierto que quizás con el calor, lo amplio y lo sin horizonte alguno donde ir, pues representaba un ahogo, un destino sin futuro alguno, o sea, sin futuro probable. Ella veía su final, tanto para ella como para su hijo. De hecho, dice en la palabra que Dios escuchó al muchacho, escuchó a Ismael, porque lloraban. Ella, de hecho, se volteó para no ver cómo moría su hijo. Imagínense, quienes somos madres, imaginarnos en ese momento cuando su hijo no le quedaban opciones, o sea, iba a morir. No tenía que aferrarse, no sabía cómo buscar recursos para salvar. Sin embargo, Dios está en todas partes. Dios es Dios. Dios en todas partes está. Y escuchó a ese muchacho que quizás lloró, quizás estaba ya entregado a la muerte, ya entregado a toda esta situación, pero Dios tenía un final mejor para cada uno de ellos. Dios sigue siendo fiel en todo tiempo, y así como le había dicho a Abraham que cuidaría de ese hijo a pesar de no ser el hijo de la promesa, Dios lo cuidó y Dios fue fiel, y de ese muchacho Ismael nació la nación árabe, esa gran nación que Dios había prometido a Abraham que nacería de Ismael. Dice la palabra de Dios que Dios le abrió sus ojos y allí pudieron ver entonces una fuente de agua. Cuando estamos en medio de esas situaciones, de esos problemas y de todos esos momentos que nos agobian y nos llevan a temer hasta la muerte, sentimos que no hay nada más que hacer, pero Dios nos saca de esa ceguera que no nos deja ver que en Él
toda solución existe. En medio de cualquier circunstancia, Dios hace posible lo imposible. En ese momento, si nos mantenemos pegaditos a Él, a esa fuente de agua viva, siempre, de todo lo que podamos haber vivido, Él obrará para bien. Siempre terminará en bendición si nos aferramos a Él. ¿Por qué huimos? Yo creo que nadie escapa de reflexionar un poco sobre esta pregunta, porque en algún punto escapamos por miedo a muchas cosas. En mi experiencia, yo huía del dolor. Yo no quería sentir más dolor emocional. Cada vez que comenzaba mi proceso de sanidad, apenas comenzaba a doler, porque toda sanidad duele, en algún punto, cuando comenzaba a doler, me devolvía. Y eso lo que hacía era alargar mi proceso. Ese desierto se hacía más largo. Otras razones pueden ser evitar experiencias del pasado, no querer chocar más con esas cosas que al pensar en ellas me duelen, de alguna manera me mueven a nivel de hasta físico, porque muchas veces llegamos a enfermarnos por no querer enfrentar todo este tipo de cosas. También lo viví. Como humano, pues creo que nadie está exento de eso. Por lo menos un dolor de cabeza nos ganamos por no enfrentar este tipo de situaciones. Otra razón puede ser el evitar cosas que nos desagradan o con las que no estamos de acuerdo, y para no ser sinceros con nuestra opinión, huimos. Y quizás la que menos comparto es la de evadir nuestras responsabilidades. Sin embargo, todos en algún punto, por más firmes que nos creamos, podemos caer en esto. Por eso es importante que lo tengamos en cuenta y lo reflexionemos, porque mientras más conscientes estemos, más preparados podemos estar para enfrentar las situaciones sin escapar, sin huir. Porque nada bueno nos llega, nada bueno nos trae el escapar. Es preferible enfrentar las cosas, vivir los procesos, siempre de la mano del Señor, para salir airosos y aprender la lección. Aun cuando nos sintamos rechazados, abandonados por quienes se suponen deberían valorarnos y amarnos, cuando nos sintamos perdidos, cuando sintamos que ese desierto, ese problema no tiene fin, que pareciera que es nuestro final, aún en esos momentos Dios sigue siendo Dios. Cada día recordemos que por encima de todo, por encima de todos, Él nos ama, nos cuida, nos bendice, nos acompaña y siempre está con nosotros. Pídele hoy a Dios que abra tus ojos así como lo hizo con ellos en medio del desierto, y verás que por encima de tus temores obtendrás la victoria.